Se acaba el mes de julio y empezamos con los desafíos del mes de agosto. Agosto que promete ser uno de los meses de mayor impacto en este 2026 con el tema de los eclipses, con el tema de Júpiter, con el tema de la oposición que tenemos hacia Plutón y de todo lo que esto significa en nuestra vida, sobre todo en nuestra psique, y de qué manera nosotros empezamos a interpretar o a hilar la información que nos va mostrando el universo, el compás de los planetas. Quise hacer este especial porque es un especial o profundizando quizás un poquitico más acerca de lo que va a ser el mes de agosto en relación justamente a este tránsito o a estos planetas que vamos a tener ahora o que ya los tenemos en oposición. Claro, es como si lo que se forma en el mes de julio, de una u otra manera, la réplica nosotros la vamos a comprender un poco más en el octavo mes, en agosto. Es como los tránsitos o la luna, de hecho la luna llena que tuvimos en Acuario este miércoles, pues también va como cobrando mayor importancia cuando ya entra o el sol empieza a quemarse y acercarse mucho más acerca de los puntos o los ejes nodales. Hemos hablado mucho acerca de estos temas, hemos hecho distintos programas a lo largo de lo que fue este mes de julio y pues hoy ya estamos cerrando el séptimo mes, abriéndonos agosto, que es tan sonado, agosto, que es como tan tocado, agosto, que tiene como tantos temas, en este caso tan importantes que nosotros podemos referenciar en nuestra vida. Y claro, los acontecimientos no se hacen esperar. Es como si las noticias astrológicas que nosotros tenemos estuvieran ahí como en stand-by y muchos temas esperando a que se resuelvan y muchos temas esperando que se den y todos como siguiendo la línea de lo que significa o de lo que va a estar pasando en esta nueva temática. Pues sean ustedes bienvenidos, feliz viernes. En este caso, ya 31 de julio, a puertas de recibir un nuevo mes. Y hablando un poquito de las generalidades y un poco de la astrología que nos trae este 2026 en agosto, no solamente los eclipses, sino quiero enfocarme en algunos apartes, en algunos temas que ustedes han sido como muy marcados, sobre todo en dejar muy presente el tema Plutón dentro de nuestras vidas, porque como es un planeta transpersonal, entonces no es como muchas veces tan leíble o no es muchas veces como tan, digamos, conectado hacia nuestro mundo cotidiano. Y de parte sí, porque en la astrología hay como un orden, podemos llamarle a esto, hay un orden, hay una jerarquía, hay como una manera en la que nosotros vamos referenciando o en la que nosotros nos vamos dando cuenta prácticamente cuál es el planeta más cercano, cuál es el planeta más lejano, sobre cuál planeta podemos hacer algún tipo de cambios y definitivamente en cuáles no nos va a corresponder. Bueno, algo que sí está en la mesa para todos y algo que sí está súper tocado, no ha sido un mes fácil. Yo creo que julio no ha sido un mes como tan tranquilo, pongámosle este título de pronto para que no suene tan allá. No ha sido un mes como tan tranquilo. Digamos que julio no se caracterizó por ser eso, ¿no? Por el contrario, julio se caracterizó, si nosotros hacemos un poquito el barrido, pues vamos a darnos cuenta que se caracterizó mucho, sobre todo por los temas, en este caso, los temas principales de lo que fue Mercurio retrógrado. Se caracterizó también por tener mucho más que ver, sobre todo con el tema de los grandes cambios o lo que nosotros hablábamos acerca también de la lunación. Entonces, cuando no hay un mes tranquilo y estamos prácticamente pre-eclipses, claro, el cambio de los nodos también hace lo suyo. Hicimos por allá un programa acerca de qué pasa con el nodo norte ahora que lo vamos a tener en Acuario, el nodo sur que lo vamos a tener en Leo. Y esto es como una controversia, le llamo yo, porque al mismo tiempo que la vida nos va pidiendo desarrollar las partes leoninas, pues al mismo tiempo es como el universo diciéndonos, hay ciertas cosas que deben morir, hay ciertas cosas que se deben dejar atrás. Entonces es un alto pero corto, es un adentro pero afuera, empieza como a cambiar mucho los ejes, lo que estaba fijo resulta que no era tan fijo. Eso nos dimos cuenta en el mes de julio, de una u otra manera, en una relación, en un trabajo, en algún tipo de escala, empezamos como a determinar esto, ¿no? Y entonces ahí es donde se vuelve como más intenso el tema, como más intenso el tema de lo que nosotros podamos vivir. Entonces creo que o aparte de creerlo, estoy completamente seguro
que en agosto se terminan de acomodar las piezas. En agosto empezamos a acomodar todos los temas, como a cimentar un poquito más de qué vienen las energías y cómo el tema Plutón, sobre todo, que es el eje de hoy, y yo creo que la mayoría de ustedes es lo que más me ha pedido, cómo interpretarlo o cómo llegar a tener quizás esa familiaridad con este tema Plutón. Cabe aclarar que Plutón tiene unos puntos importantes y tiene mucho que ver, sobre todo con los tentáculos emocionales que no son tan visibles. Yo creo que una manera muy bonita en la que nosotros podemos interpretar este planeta transpersonal a través de tránsito o a través de nuestra carta natal, pues siempre va a ser como esta parte que está, esta parte que es existente, pero no es tan visible para nosotros. Se muestra y se manifiesta de un momento inesperado. Es como el Venom también, podemos tomarlo, ¿no? Plutón es como ese Venom que quizás yace dentro de cada uno de nosotros de manera muy silenciosa, de manera muy camuflada, y ahí es donde empieza como a cobrar más importancia o más protagonismo. Indiscutiblemente las emociones, Plutón es como el regente de estas emociones que a veces no es fácil para nosotros llegar hasta allá. No es fácil para nosotros darle muerte a un proceso de nuestra vida. Hay mucha resistencia. Yo siempre utilizo esta palabra, la he comentado con ustedes y siempre digo que no hay, en este caso no hay voluntarios, llamémoslo de esta manera. No hay voluntarios para ese tipo de experiencias egoicas, experiencias humanas, pues ninguno queremos pasar por allí. Entonces, casi que a la fuerza, a Plutón le corresponde como ir por nuestra vida depurando, limpiando, fragmentando. Entonces, la oposición que tenemos ahora para el mes de agosto es el volcán que prácticamente está llamando, está crepitando, el crepitar del volcán, y de una u otra forma sabemos que algo se está moviendo y que algo está ahí y en cualquier momento puede llegar a hacer su respectiva erupción. Esa erupción que nosotros vamos a tener o ese llamado o esa energía que además quiero tocar en especial en este live, quiero tocar el tinte plutónico acerca de la espiritualidad. Siempre me llama mucho la atención cómo Plutón, aparte de ser un planeta transpersonal y aparte de regir todo lo que rige, pues fíjense que tiene un fondo demasiado espiritual, tiene un tinte demasiado sustancial. Plutón es el último planeta que apareció en el sistema solar, es del último que se ha hablado. Entonces, como no es Mercurio, como no es Marte, sino que es Plutón, el último que nosotros hemos hablado, pues evidentemente todavía hay muchas cosas que no se saben de Plutón. Todavía hay muchos temas que están ocultos, ¿no? Que de otra parte puede estar rigiendo también, de otra parte también puede estar rigiendo esos temas, de otra parte puede estar marcando también la línea de aquellos aspectos de nuestra vida que están tan ocultos, están tan metidos que todavía no nos ha correspondido llevarlo hacia la ciencia o llevarlo, conocerlo, tenerlo un poquito más cerca. Entonces, en estos viernes o en estos días madrugadores, yo dije, leyendo algunos comentarios de ustedes también que decían, Javier, ¿cómo poder llegar al fondo de Plutón? ¿Cómo poder interactuar o saber cuáles son las energías que tiene para nosotros? Pues con este café de la mañana hay que empezar por ahí. Hay que hacer un barrido. Yo creo que el mensaje con esto es hacer un barrido también acerca de todas aquellas o de todas estas experiencias que no han sido como tan gratas, que no han sido como o no han terminado o no han resultado en lo que yo quería. Una de las formas en la que nosotros podemos ver mucho la representación de Plutón y Júpiter es, por ejemplo, cuando queremos algo de manera ferviente, queremos algo de manera conectada, queremos poseer algo, porque ahí Plutón es al que le corresponde el poder, donde yo me siento poderoso, donde yo quiero tener el poder o quiero llegar también a controlar algo de mi vida, como que quiero llegar a tener ese punto de control. Desde ahí también podemos ver mucho la energía plutónica o desde ahí también se puede marcar cómo va avanzando en nuestra vida y de qué va, de qué cuenta, cuál es la historia que está contando, ¿no? Desde ahí. Hace poco encontraba, por ejemplo, encontraba mucho, 2 meses que estuve en Bogotá, tuve la oportunidad de encontrarme con mucha gente,
con parte del pasado. Recordemos que Plutón ahora está retrógrado. Entonces también cuando tanto planeta, Mercurio que estuvo retrógrado, Plutón que ahora mismo pues también tiene una fase de retrogradación. Saturno también está en este momento retrógrado todavía y va a estarlo así hasta prácticamente diciembre. Cuando hay tanto planeta retrógrado, también nosotros nos devolvemos un poquito y empezamos como a pensar y empezamos a reflexionar mucho también acerca de la vida, acerca de los temas que cada uno viene solucionando en sus relaciones y demás. Entonces me encontraba con una persona que hace muchos años no veía, hace muchos años no me encontraba con esta persona y entonces me dice, bueno, Javier, mi vida ha sido demasiado fragmentada últimamente. Utilizó otra palabra, pero que no la voy a citar, pero es una palabra muy plutónica. Entonces, para hacer referencia a que ha habido muchos cambios, dejémoslo ahí. Hacer diferencia de que marcar el punto de que ha habido mucho cambio, ha habido mucho movimiento, y entonces me comentaba esto, ¿no? Cuando empezamos a tocar algunos temas y empezamos a relacionar otra cosa, empezamos a mirar la vida, cómo ha pasado, ahí me daba cuenta que Plutón es un planeta muy lento. Plutón muchas veces, pues imagínense ustedes, rige lo descompuesto, la descomposición, lo que se descompone, lo que se pudre, la comida cuando se pudre, cuando se daña, esto descompuesto, astrológicamente, nosotros lo relacionamos, Jung lo relaciona también con la parte de Plutón, los desechos, llamémoslo de esta manera, ¿no? Como cuando nos metemos a la cocina, preparamos algo en la cocina, evidentemente van a salir desechos, sale cáscara, salen temas. Así como pasa en la cocina, así como pasa en áreas normales, cotidianas de vivir, de cosas que plástico que tú compras, utilizas, botas a la basura y solucionas y sacas la bolsa de la basura y hay alguien que se encarga de eso, eso que huele a feo, hay alguien que se lo lleva y tú no lo vuelves a ver nunca más. Y entonces como que pareciera que ahí terminó. Con la basura es fácil, porque tú solo basta con preguntar cuál es el schedule de la basura, en qué momento pasa, cuál es el horario que tiene y como que sacas tu basura, ¿sí? Y se fue. Psicológicamente, nosotros vivimos produciendo. Hay una gran cocina en nuestra psique, hay una gran cocina en nuestro cerebro. Cada palabra que decimos en este momento, yo que estoy hoy viernes por la mañana compartiendo este live con ustedes, ustedes que lo están viendo, que lo están escuchando, que están consumiendo esto que estamos aquí, estamos compartiendo, pues el mismo cerebro está produciendo, está limpiando y está haciendo su propia basura. Está sacando conclusiones, está sacando relación, está uniendo un tema de lo que yo estoy diciendo con sus vidas y está pasando así. Entonces, Plutón es como el encargado de decirnos todos estos desechos, pensamientos, todas estas emociones, frustraciones. Plutón es el planeta que rige la frustración, cuando yo me siento frustrado frente a la vida, el enojo, la ira, cuando nos ponemos rojos de la piedra, cuando algo me irrita, cuando algo no sale como yo quiero, Plutón, poder, cuando algo no sale como yo quiero que salga, cuando alguien, oígase aquí que esto le va a caer a más de uno, cuando alguien me dice algo que yo no quería escuchar, cuando no me dicen lo que yo quiero escuchar, cuando no soy importante para el otro, cuando yo no soy importante para el otro, eso que voy sintiendo, a mí, a mí, pero o sea, conmigo, ¿quién se cree? Eso es Plutón. Vamos hilando. Eso es Plutón. Por ahí empieza Plutón. Es interno, es profundo, es visceral, ¿sí? Que claro, cuando este Plutón, ahora que está retrógrado, que está tan próximo a erupcionar, próximo a hacer su proceso de estallido, pues en estas pequeñas cosas y en estas pequeñas líneas que estamos mencionando, pues empieza a ocurrir lo mismo. Estallo con la otra persona, me enojo con el otro. ¿Cómo es posible que esta persona me diga tal cosa? ¿Cómo es posible que no pase esto? ¿Cómo es posible que no pase esto en mi vida? ¿Pero qué será? ¿Por qué no se me da como yo quiero? Entonces, uno diría, ¿qué de espiritual tiene eso? Diría uno, ¿no? Diríamos en el cotidiano vivir, pero ¿qué de espiritualidad trae eso? Y ustedes no se imaginan, claro,
cuando se hace conciencia de esa energía, la gran sabiduría que podemos encontrar ahí, la gran sabiduría que se puede tener cuando nosotros descubrimos eso. Entonces, Plutón es como el encargado de decir, date cuenta el poder, porque eso es poder. Cuando tú te enojas, eso es poder. Eso, claro, está tipificado como basura, como que lo tengo que quitar, lo tengo que retirar de mi vida, como que esto me está haciendo daño, como que esto me está dañando y esto no está bien. Entonces tengo que hacer algo con esto, la psique automáticamente me dice, no hay que hacer algo con esto tengo que cambiarlo, pero no logramos asumirlo o no logramos verlo como que en efecto, eso es poder, claro, que te puedas enojar, poder que te puedas sentir, poder que puedas decir. Ahora, ¿cómo lo vamos a canalizar? Ese es otro libro, ese es otro tomo, esa es otra historia. ¿Cómo se va a canalizar esa fuerza, ese poder, ese enojo? ¿Cómo se va a canalizar? Por eso, agosto Agosto es un mes que nos invita a todos, de aquí no es salva a nadie, a menos que a menos que alguien se vaya, a menos que alguien alquile el Artemis, aquí en Orlando está el Artemis, a menos que alguien alquile el Artemis, Artemis 2 y se vaya del planeta en agosto. Pero los que nos quedamos aquí en el planeta, pues lo vamos a sentir y lo vamos a vivir. Por eso abre esta información es para los que nos quedamos acá. Entonces es súper interesante y a mí me llama mucho la atención viendo los tránsitos. Esta mañana me ponía a mirar el mandala que ofrece agosto y todos los tránsitos que vamos a tener frente a los eclipses. Estaba preparando también el material que vamos a utilizar el día 22 de agosto, donde la mayoría de ustedes va a estar en el taller que vamos a estar haciendo de los eclipses con las cartas natales. Ah, por cierto, estuve viendo, analizando este material y estuve viendo esta mañana algunas cartas de ustedes, de los inscritos, y estaba viendo unas cartas que digo, Dios mío, pero es como si el universo los hubiera convocado. La convocatoria la hice yo, el sentido, es decir, claro, me queda claro que yo dije, invitemos a hacer el evento el 22 de agosto online para ver los temas de los eclipses, pero hay unas cartas que desde ya estuve mirando, analizando algunas cartas que digo, pero es increíble la energía, o sea, es increíble cómo muchas personas, Acuario, muchas personas Leo, además me sorprendió algunos Escorpio, que digo, impresionante la transformación que están teniendo, o sea, es como si agosto, o es como si la energía llamara, no sé, como si la energía llamara a este tipo de personas y de una u otra manera los propusiera, ¿no? Les mostrara, les develara una cantidad de información que la pueden vivir en sus vidas cotidianas, pero a la final del día es como un llamado, ¿no? Es como un eco. Por eso le quise colocar al título el eco que hace Plutón, el eco que forma Júpiter, como ese gran llamado de poder decir, ¿qué hay para mí? ¿Cómo se va a estar moviendo esta energía? Entonces, haciendo algunas cartas de algunos que van a estar asistiendo al taller, veía sobre todo ustedes pueden creer, parte de esta oposición Júpiter-Plutón, que la tienen acomodada a su natal, que es muy sincrónico. Esto es muy difícil que pase. O sea, es muy difícil que pase que se acomode Júpiter y Plutón en la carta natal y luego cuando haya un evento de Júpiter y Plutón en eclipses de tránsito, pues también alguna persona lo pueda llegar a tener. Eh, claro, no igual, y no se trata porque nunca nada pasa igual, pero me llama mucho la atención las conexiones que hay con Júpiter, ¿no? Los llamados que va haciendo. Yo sí soy del pensamiento que el universo tiene una lista, hay una lista, hay unos que estamos en stand-by, hay otros que estamos siendo llamados ahora, hay otros que están siendo llamados a despertar. Tiene como una lista, tiene unos horarios donde se van a ir despertando las conciencias, que de eso se encarga mucho Plutón, despertar el tema o el sentido de la conciencia y empezar a despertar y a conectar con, debo salir de esta zona o debo moverme de este lugar donde me encuentro y empezar a hacer algo totalmente distinto. Debo hacer algo, ¿no? Es como llevar el impulso hacia cómo lo hago o sé que algo se está moviendo dentro de mí, pero no tengo claridad por qué o para qué. Puede llegar a ser muy confuso porque si hay un planeta que le cuesta mucho trabajo al ego de cualquiera de nosotros, pues ese se llama Plutón, porque Plutón es el que no avisa cuando quita algo. Entonces, claro, cuando nosotros no estamos, en este caso, como tan relacionados con los cambios, cuando no sabemos, o bien dice el refrán,
Cuando no sabemos para dónde ir, pues cualquier medio de transporte nos va a servir. El tema es cómo lo vamos a ir viviendo, cómo se va a ir sintiendo esa energía. Entonces me llamaba mucho la atención de que no es solamente el tránsito que está pasando ahora o que va a estar en el mes de agosto Júpiter-Plutón, sino que además está resonando con las cartas de muchas personas, está despertando, llamémoslo de esta manera, plutónicamente, de adentro hacia afuera. No tengo mucha claridad de qué está pasando con mi vida, pero sí sé que algo debo hacer. ¿Qué? No me preguntes, Javier, porque no sé qué. Pero sí, hasta en consultas últimamente lo he visto también, ¿no? Mm. Entonces, em, siguiéndole el compás, pues es un aspecto que invita mucho también a revisar, bueno, ¿y qué pasa si me suelto? ¿No? Plutón es amiguísimo de darnos algo. Plutón es como el encargado del caramelo, también es una manera de verlo. El caramelo nos va dando el caramelo, Plutón nos endulza, Plutón me hace sentir que soy poderoso en esta relación, Plutón me hace sentir que en este trabajo estoy fijo, Plutón me hace sentir, Plutón, la función plutónica en nuestra carta natal es que me adhiere, es el apego, por ejemplo, el planeta que tiene que ver con los apegos, apego a una persona. Yo creo que todos, esto nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. En algún momento nos hemos apegado a una casa, nos hemos apegado a un trabajo, nos hemos apegado a una persona, ¿no? A alguien nos hemos apegado y el apego se identifica porque tú no tienes, te roba la tranquilidad. Entonces el apego, la obsesión plutónica, la obsesión viene con el dulce, y cuando digo que viene con el dulce, me refiero que se te viene esa persona a la cabeza y estás pensando con esa persona o estás pensando en ese trabajo. Es como te invade, esto pasa a ser una sustancia química. A mí me llamaba mucho la atención estudiando, en la época donde estaba estudiando la biodescodificación. Entonces, ¿qué es lo que se activa también en la amígdala y qué es lo que se activa en la psicología que genera esa codependencia y genera como ese azúcar en sangre? Es algo que se percibe, se siente y es como si acaparara. Por eso al inicio del live nombraba esto como el Venom. Es prácticamente como el Venom de nuestra vida. Es ese Venom que desde adentro pide poseer ese trabajo, poseer ese otro, poseer esa situación, y eso es lo que lleva a que se genere el apego. Fíjense que todo apego, lo que estudiamos en psicología es esto, todo apego obligatoriamente tuvo primero un principio de poder. Es imposible que un ser humano, que algunos de nosotros sintamos apego o nos apeguemos a algo si previamente no hubo un espacio de poder. Primero es el poder y luego entonces me apego a eso. Primero me siento dueño. Cuando digo poder me refiero que es importante que yo me sienta o dueño de esa persona o dueño de ese trabajo, dueño de eso, y cuando yo me siento dueño de eso, entonces es donde aparece el apego, donde yo quiero y me apego, me adhiero a este tema y quiero que sea mío y me quiero quedar ahí. Claro, esto se puede llegar a volver como ansiedad, se puede volver también como un punto depresivo, me puedo volver obsesivo, me puedo volver obsesiva con esa persona, con ese trabajo, con ese pensamiento, pero ¿a qué horas? ¿Pero en qué momento? Y es un contraste y viene generando este Plutón como, también es un contraste y es una lucha interna, porque a la final es ser consciente que me está haciendo daño, ser consciente que esto que estoy sintiendo o esto que me está pasando no está bien, pero al mismo tiempo no poder salir de ahí. ¿M? Fíjense ustedes, los tentáculos de Plutón, al mismo tiempo no poder sacar de ahí, al mismo tiempo no poder renunciar a eso, como el adicto, como se trabajan las adicciones. A veces creemos que el tema de adicción, los adictos, es solamente del que consume drogas o solamente del que toma licor y pareciera que solo ellos son los adictos. Pues ahora que Plutón está enfrentado a Júpiter y que tenemos este tema, pues Plutón nos restriega así en la cara, nos lo restriega, que realmente el tema de la adicción es más natural de lo que nosotros creemos. Por eso en la psicología todos tenemos un adicto dentro de nosotros. Para que nos apeguemos y para que nos volvamos adictos a una situación externa, primero, previamente a ello, tiene que haber una adicción al estímulo que corroe,
o al estímulo, al principio mental por el que se desencadena toda adicción. Y las adicciones no empiezan en la botella, las adicciones no empiezan en la droga, las adicciones no empiezan en la nariz, las adicciones no empiezan en la boca, con la comida. Ahí termina la adicción, ahí terminan las adicciones. La adicción empieza con un principio emocional, calculen ustedes, con un tema emocional. Entonces aquí pues estamos empacados todos al vacío. En el mismo momento que se hablan de emociones, pues ¿quién se salva? Todos estamos empacados al vacío y estamos viviendo todo embebidos en un tema emocional. Bueno, aprovecho para hacer un stop aquí para saludarlos. Dicen por aquí, ayayay, dice Josefa que ayayay, parece que algo le duele a Josefa. Plutón es la integración en el cielo. Bueno, Plutón es la integración en el cielo. Ahí quedé flotando yo. Es que ese comentario es Piscis, casa 12. Hay que mandar un submarino para desencriptar enviar un submarino o un hacker para desencriptar el mensaje. Plutón es la integración en el cielo, calculen ustedes. ¿Mm? Algún ingeniero de sistemas que nos ayuda a desencriptar el mensaje oculto. Es que esos mensajes de 12 Piscis son así. En TikTok, un poco tímidos en TikTok, pero por aquí están. ¿Tendrá que ver tantos que estemos con gripa por estos días? Mira, con alguien hablaba esto, no recuerdo con quién fue. Creo que fue en un curso, creo que fue en un taller que estuvimos. Si hay alguien que esté por acá en YouTube, en un taller, estábamos hablando hace poco, creo que en un taller, en la clase de astrología, la última que tuvimos, acerca de los brotes. ¿No? Que es muy Júpiter-Plutón. Estas oposiciones van marcando mucho el punto de brote. Y ahora tú mencionas este tema, ¿no? Ah, tú eres perfecto con tus palabras, me identifico con tantas cosas. Un abrazo tan bella. Plutón, Escorpio, casa 10. Uy, Plutón en Escorpio, qué peligro estos personajes. Qué peligro, Plutón en Escorpio. ¿Quiénes nacieron con Plutón en Escorpio? Qué peligro, más por esta época. Qué peligro. Te dije que la estrella de David. Mira, gracias, un abrazo. ¿Dónde puedo saber de mi carta astral? En la parte de biografía, ahí donde tú estás, en la parte de biografía encuentras los links y es que encuentras toda la información allí. Ahí tú puedes buscar las clases. Lo mismo para los que me están preguntando del taller. Recuerden que el taller es el 22. Ay, le piqué la lengua a Marisol, mire. Dios santo, ¿no les digo? Ave María. Les voy a compartir aquí en pantalla para los que me están preguntando el taller que vamos a hacer, que es en este caso el del eclipse. Este lo vamos a tener en el eclipse. A ver dónde está. Es el día 22. Online no hay problema porque online caben todos. Online caben todos, todos, todos. Entonces, aquí lo tenemos. Online caben todos porque obviamente la plataforma permite. Aquí les comparto en pantalla. Voy a ponerlo un poquito más pequeñito. Ahí está. Entonces, ustedes van en la biografía de TikTok o en Instagram, en Facebook, ustedes encuentran los links o la página web y ahí van a encontrar esta imagen, ahí la comparto, del eclipse. Ahí les aparece y este eclipse lo vamos a hacer online. Para los que están en México, los que están en Chile, Argentina, Colombia, va a ser online el día domingo 23. Aquí encuentran todos los datos para que ustedes también tengan la oportunidad de enviar sus cartas natales para ir haciéndolas. Ya estoy haciendo los que ya han enviado sus cartas natales, voy a estar haciéndolas ahí. Entonces, de esa manera, ahí ustedes llenan sus datos, ahí les pide sus datos en la información, les va a pedir sus datos, su nombre, su correo, les va a pedir también el teléfono, ahí ustedes hacen el pago y en este caso
también da los datos que ustedes van a tener allí y les habla de la temática. Con tiempo, porque como somos varios, entonces ya estoy levantando las cartas natales de los que ya han enviado, en este caso, su información. Y bueno, tenemos todavía chance para los demás que quieran. ¿Qué vamos a hacer en este eclipse? Pues para mí es importante siempre que hago un evento, siempre que hago un retiro, llevarlo mucho. Quienes ya han participado en los eventos que he hecho anteriormente, saben que siempre me gusta dedicarme un tiempo específico a la carta de cada uno de ustedes, porque siento que, claro, una cosa es hablar del eclipse de manera general, de manera amplia, suficiente. Digamos que una cosa es como hablar del eclipse en todo lo que significa y todo lo que va a pasar. Eso es una cosa. Ahora, hablar del eclipse en la vida tuya, en la vida de tu carta, donde tú tienes a Marte, donde tú tienes a Venus, donde tú tienes a la Luna, eso ya es otra cosa. Entonces, a mí me parece importante esa otra cosa, que no solamente sea hablar de algo general, sino también llevar ese eclipse y que tú lo entiendas de por qué está aquí, de por qué está allá, de por qué este mensaje, porque aquí tienes a Marte natal, porque aquí está la luna, porque aquí está esto, aquí está lo otro. Por eso los eclipses no son iguales para todo el mundo. Claro, es un evento general, es un evento abierto, es un evento que pasa a nivel planeta, pero no para todos significa lo mismo. La carta, que es el mapa de navegación, es el que me dice, mire, para usted, Javier, es aquí y significa esto porque tienes esto y pasa esto y, ay, ok, para mí es una información. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Entonces, lo bonito es que vamos a mirar el tema de los ejes nodales y al mismo tiempo, pues vamos a estar haciendo todo este proceso, ¿no? Para que ustedes también lo tengan como presente. Entonces, ahí están los datos. Ahí ustedes se pueden meter a la página y ahí lo van a encontrar. Bueno, entonces decimos por acá, Plutón en Escorpio, casa 8. Mira. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay un tema interesante que tiene esta oposición. Hola Javier, ¿qué pasa con los que tenemos a Plutón en Escorpio? ¿Les quedó sonando el tema de Plutón en Escorpio? Bueno, hay una generación, no estoy solo, hay varios, porque yo también nací con Plutón en Escorpio, por eso digo que qué peligro, lo conozco, o sea, sé de qué estoy hablando. Sé de qué estoy hablando cuando digo Plutón en Escorpio, no solamente por psicólogo ni por astrólogo, sino porque lo he vivido. Entonces sé de qué se trata. Esta generación Plutón en Escorpio tiene un sentido y tiene una conexión y tiene un tema, trae un tema dentro de sus adentros y son los encargados, o somos los encargados de venir a mover, a gestar toda la materia prima del nuevo mundo, toda la materia prima. ¿Y nuevo mundo de dónde? Porque toda persona que nació con Plutón en Escorpio, ahora mismo estamos teniendo, claro, Plutón en Acuario en oposición a Júpiter en Leo. Entonces, el Plutón que está de tránsito hoy no es un aparecido. No, el Plutón que está en Acuario hoy es el mismo de nacimiento, solo que está haciendo un trabajo, está haciendo un recorrido. Por eso no hay que verlo como algo separado. El Plutón de mi carta natal y el Plutón de tránsito que está en Acuario es el mismo Plutón. Solo que el trabajo que nos lleva a conectar o el trabajo que nos empieza a hacer es algo parecido a generar una transformación y son estos nativos también que sienten la sensación o la energía de estar muriendo para hacer otra cosa y dentro de otra cosa y volver a rediseñarse con otra. Y es como una gran máquina, le llamo yo. Plutón en Escorpio es la máquina de reciclaje prendida 7/24, 365 días al año. Es una depuración constante, completa, suficiente, alquímica, que va produciendo, es como estas máquinas que hacen, me veía también yo ahora que estuve por allá en Bogotá, cuando hacen la caña de azúcar y eso no para, esa máquina no para y la trabajan día y noche y está ahí todo el tiempo destilando y procesando y sacando la mejor caña y no, es como esto en el mundo emocional. Entonces son nativos que no son fáciles, son nativos que no se manejan de una manera convencional, son nativos que sienten que deben estar en un constante
movimiento en sus vidas. Y no hablo tanto de movimiento de que puede darse también, depende cómo lo tengan, pero no hablo tanto de movimientos de desplazamiento físico, sino interno. Son personas que no son quietas, son personas que difícilmente están conservando el mismo yo. Claro, la estructura, el ser, el ego nos invita a que vayamos desarrollando distintas versiones y nos vamos actualizando en el mismo trasegar de la vida. Vamos dedicándonos y vamos puliendo y vamos respirando lo que es la vida misma, ¿no? Pero estos personajes es como si se cambiaran de mameluco emocional, se cambiaran de eso y llevan todo ese voltaje. Entonces, claro, conoces una persona con Plutón en Escorpio, pues te va a arrastrar también en su remolino, te va a llevar también en su pedal, te va a traer también en su mundo emocional donde no, donde hay de todo menos aguas quietas, porque Plutón en Escorpio no deja el agua quieta, la agita mucho más, la exacerba mucho más de lo normal, ¿no? Entonces, es importante esto. A ver, dice por aquí Mariela, maestro, mi Plutón a 7 grados al Sol, a 6 grados en Libra en la casa 11. ¿Qué me espera? Mariela, mejor dicho, ¿qué me espera? Que no te esperen, que no te esperen en la casa. ¿Qué me espera? No, que no te esperen en la casa. Hay tránsitos de tránsitos. Este tema de Plutón y este tema de la oposición que tenemos, pues es bien interesante porque nos mueve, nos sacude. O sea, el punto plutónico le encarga o se encarga de mover lo que está quieto. Agosto es un mes, por las características que tiene implícitas entre Acuario y entre Leo, seamos del signo que seamos, agosto es un mes que nos saca de aquí y nos pone allí, donde en un lugar de imprevisibilidad. Agosto es un mes que nos va a ir cambiando y nos va a ir mostrando a muchos. Es difícil, difícil. En otras ocasiones uno puede especificar, astrológicamente podríamos especificar para los de Virgo, para los de Aries o para los de Libra. En este momento, como está la tensión y como está el tema, pues astrológicamente estamos todos, ¿sí? Es todos, tratándose de los eclipses, tratándose del mes de agosto. Yo veo agosto como, imagínense como estos car wash que hay por aquí en los Estados Unidos, o bueno, creo que en otras partes del mundo también hay, car wash, ¿no? Entras por este lado, hay un car wash, hace un lavado, hace una réplica, hace una cantidad de actividades, hace una cantidad de detonantes y sale al otro lado limpio. Agosto, ustedes me disculpan el ejemplo, pero para que se entienda para todos. Por las posiciones astrológicas, agosto es el car wash, ¿no? Y todos estamos, hoy 31 de julio, viernes, hoy todos estamos en fila, estamos haciendo la fila para ingresar a ese car wash y luego salir al otro lado con una aventura, un autolavado. Claro, no me refiero de manera física, sino me refiero de conciencia, de vibración, de pensamiento. Y cuando digo cambiar de aquí para acá, no es necesariamente laboral, no todo tiene que ser laboral. Es más, agosto es un mes demasiado consciente. Júpiter y la energía de Júpiter está exacerbando a Leo y esto habla de lo que nosotros vemos, porque con Leo es como yo interpreto el mundo, es el punto de conciencia, entonces es un lavado. Eso es agosto. La mejor manera que encuentro de representar agosto es eso. Imagínate que es un car wash y todos estamos haciendo fila y vamos a pasar por agosto, que es el car wash. ¿De qué se encarga? Es un lavado, lavado de conciencia, lavado de que estaba aquí, estaba súper en este tema y me desencajo, salgo de ahí y empiezo a pensar por este lado. Casi siempre, ¿quién lo nota? Los cercanos. Pero ¿cómo no habías dicho que ibas a hacer esto y ahora? Pues sí, pero no te entiendo. Sí, yo sé que no me entiendes, yo tampoco. Es como ese punto de estar mostrando de un lugar a otro, llámale migración, transformación, y se necesita, claro. No es malo, digamos que para los que están preguntando acá, pero esto es malo, pero esto es bueno, se requiere. Es como el tema del que se quiere. Imagínense el carro, o sea, es bueno o es malo, se debe hacer. Es un tema de que está sucio el coche y lo llevamos por el car wash. Agosto es el car wash del 2026.
Eso es agosto. Para mí, eso es agosto. Es donde hasta ahora empieza y salimos, ¿sí? Es un tránsito. Fíjense qué ocurre en el car wash. Entra el vehículo y pasan una cantidad de temas, ¿no? De rinse, de lavado, de estopa, de bueno, etcétera, etcétera, y salimos al otro lado. Pues agosto va a ser un desenlace que para todos seamos del signo que seamos, el ascendente que tengamos. Por eso la importancia de fijarnos quizás un poco más o detenernos en nuestra carta natal, porque si conocemos la carta natal, obviamente, no les voy a decir que no, tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Cuando ya nosotros conocemos la carta natal, pues yo sé en qué momento es el champú, en qué momento es el lavado de llanta, en qué momento es el lavado de capó, en qué momento es la espuma, en qué momento es el enjuague, en qué momento es el aire, ¿no? Porque eso pasa en un car wash. Entonces, enterándome de cómo está mi carta, enterándome de cómo, dónde van a estar los eclipses, dónde se va a estar conectando esta energía conmigo, esto va a entrar por aquí, esto va a entrar por allá. Porque los eclipses, aunque sean puntos de aceleración de nuestra carta, que cabe la pena y vale la pena resaltar, como que aterricemos un poquito la palabra eclipse. ¿Qué traduce la palabra eclipse? Aceleración, como cuando vas en una autopista y tú aceleras, ¿no? Aumentas, claro. Eso permite que tengas una panorámica diferente del lugar que estabas viendo anteriormente. Lo que le corresponde a un eclipse es acelerar. Acelerar, acelerar tu vida, acelera nuestra vida, acelera los acontecimientos, hace que las cosas pasen en tiempo, modo y forma, de acuerdo al ciclo cósmico que cada uno de nosotros estamos viviendo. O sea, también hay un orden, tampoco es que hay, todo se va a desordenar y todo, no. Realmente el desorden, la crisis existe. La crisis es una forma que nosotros los seres humanos en la psicología le dimos a ciertos eventos donde no tenemos una respuesta inmediata y a eso le llamamos crisis. Pero realmente si tomamos lo que para nosotros los seres humanos en nuestra psicología es crisis, universalmente es avance. Calculen ustedes. A lo que nosotros le llamamos crisis, porque claro, algo se acelera. Cuando algo se acelera a la vibración conocida, ¿sí? Yo vengo a un ritmo, vengo a una velocidad, la vida me acelera un proceso, me acelera parte de la relación, se acelera algo en mi vida, cambio, me muevo y digo, ¿qué pasó? Esa aceleración, ese impulso, ese eclipse, ese nodo norte, mi mente lenta, el cerebro, nuestra mente que va a una velocidad mucho más conocida, mucho más de la materia, al momento de que un eclipse acelera algo en mi vida, lo primero que yo digo, ¿y esto qué pasó? ¿Qué ocurrió? Por eso esto es contradictorio. A veces pedimos más conciencia, a veces pedimos más luz, a veces pedimos saber más, conocer más. Señor, ilumíname, dame una señal. Y cuando llega la señal, ¿no? Universo, escúchame, dame una señal, dame un algo. Y cuando llega, lo titulo y le pongo el nombre de crisis. Le ponemos el nombre de, no, esto es de crisis, esto es terrible, esto es un problema. Pero tú pediste una señal, pues ahí está la señal. Las señales son qué, los eclipses son qué, aceleración, se acelera algo en mi vida. Entonces, ante esa aceleración, no me da tiempo a nuestro mercurio, a nuestro cerebro, de interpretar todo lo que está pasando en ese mismo momento de mi ciclo cósmico. Y a eso nosotros los seres humanos le llamamos crisis o le llamamos problema o le llamamos terrible. Y realmente después, por eso todos los problemas o todas las situaciones plutónicas o todas las situaciones que se van acelerando, con el tiempo nos devolvemos, analizamos y decimos, qué bueno que me pasó. Pero mucho después, ¿qué ocurrió? Que me di tiempo, que lo respiré, que lo alquimicé, que lo procesé y ya después de integrado, digo, uy, sí, qué bueno que me pasó eso. ¿Mm? Pero en el momento actual no se toma así, no se toma de esa manera. Dice por acá, Plutón Libra retrógrado. Eso está interesante. Hola Javier, Plutón por aquí, dice Nata Restrepo. Javier, ¿cuándo va a ser el evento? El evento va a ser el 23 de agosto, online. Bueno, el 23 de agosto online en vivo y el día 22 de agosto presencial aquí en Orlando, Florida. Los que quieran, los que estén cerca, aquí en Tampa, los que estén por aquí en Narcousie, los que estén acá en el condado de Orange, los que estén acá cerca de la Florida, los que estén en Miami, pues cordialmente invitados porque va a ser presencial.
Presencial, el lugar no es muy grande, entonces presencial sí va a estar más selectivo. Los que vayan a venir, pues apartan o podemos, hay un punto en donde ya se va a cerrar por la capacidad de las personas. Y online, cordialmente invitados los que estén en Canadá, los que estén en México, en Colombia, en Chile, Argentina, España, Australia. Online cabemos todos, online hay mucho espacio. Pero va a ser el próximo mes para ir mirando carta a carta, ¿no? Carta a carta natal. Dicen por acá, limpieza mental. Bueno, mental que es el precursor, ¿no? Entendamos que el principio mental es el encargado de conectar justo con esto. Me encanta este live por las mañanas. Muchas gracias por la información. Un abrazo también para ti. Ok. Dicen por acá, se me acabó la pila del mouse. Mientras ustedes están ahí en sus comentarios, yo voy a cambiar la pila del mouse. Vamos a mirar. Entonces, para los que ya tienen su lugar puesto, pues está genial. Para los que no, lo vamos a poder hacer en este caso este día para que aprovechen. Los eclipses del año pasado me ayudaron a tomar la decisión de separarme. Sí, a veces tiene la fama de que los eclipses son como que solamente separaciones y estos temas, pero sí, digamos que en el fondo no lo vamos a tapar. Un eclipse si acelera algo, evidentemente me saca de un algo, me separa de algo y me pone en otro contexto. Entonces sí puede darse esto. Hola Javier, ¿qué costo tiene el evento online? Lo buscas ahí en TikTok, ahí en la parte de TikTok, en biografía, ahí tú encuentras el evento y ahí te puedes meter. Ahí encuentras toda la información porque depende desde qué lugar estés tú, si estás, o sea, te lo va a mostrar diferente de acuerdo a los que estén en México, a los que estén en Chile, lo va a mostrar diferente por el cambio que hace. Entonces ahí lo pueden mirar. Mm. A ver, vamos a mirar estos temas. Un abrazo también a ustedes. Gracias por sus mensajes. Virgo de Sol en Géminis. Bueno, aquí hay un tema principal, ¿no? El tema Géminis. Géminis. Géminis, y cuando digo Géminis no me estoy refiriendo solamente a ascendentes en Géminis o soles o lunas en Géminis, sino me refiero a la zona Géminis. Recordemos esto, seamos un poco más expansivos con la astrología. ¿A qué me refiero? Que Géminis no es, tú eres Géminis, entonces no es para mí. Con este tema de agosto, que es el car wash, con este tema de agosto que vamos a estar todos pasando en fila, todos vamos a pasar por agosto, la zona Géminis de nuestra carta tiene el secreto. La zona Géminis, ahí les doy un adelanto de lo que vamos a estar viendo, de lo que vamos a estar viviendo el día de los eclipses. La zona Géminis hay que, con lupa, a la zona Géminis hay que ponerle muchísima atención porque la zona Géminis es la que tiene la genialidad. Géminis es el signo encargado de mostrar la punta, de mostrar la genialidad de la destrucción plutónica. Entonces, ahí necesitamos ser muy diligentes, ser muy observadores y tener una gran capacidad interpretativa de analizar esa parte Géminis. No importa que no seas ascendente, signo solo, o sea, tienes a Géminis en tu carta. Esa es la pauta que está marcando, porque todo lo que está ocurriendo con el tema eclipses, obviamente tiene un foco, tiene un foco de salida, y el foco de salida en este caso es justamente la parte geminiana, ¿sí? El foco de ahí, el foco geminiano, es el que se está dando por ahí. Entonces, desde ese punto, desde ese punto es que nosotros lo vamos a ver. Por eso cobra mucha más importancia que el resto de los eclipses. Entonces, sí habría que mirar cómo se está dando, qué es lo que me está pidiendo la erupción volcánica. Claro, Plutón explota o Plutón estalla, que es el brote, dícese de explotar, estallar, expulsar, fragmentar, destruir, todos los arquetipos plutónicos. No es que Plutón sea malo, es que en la astrología tiene que haber alguien que cierre, alguien que corte, alguien que se encargue de lo atómico, alguien que se encargue de lo explosivo. Tanto en las emociones ocurre así. Nuestra vida nunca ha sido quieta. ¿Cómo saber dónde he sido, cuál es la parte plutónica mía? Miren hacia atrás y ustedes desen cuenta cuando han llevado su cuerpo, han llevado su materia, han llevado sus emociones al límite y donde tú has dicho, aquí exploté.
En este punto de mi vida, con esta persona, exploté y dije, no más. Con el papá de mis hijos, cuando pasó esto, dije, o sea, me aguanto todo, pero esto exploté, Javier. Ahí, eso es Plutón. Cuando yo estoy en una consulta con alguien y estamos hablando acerca de un tema, estamos mirando algún punto de la carta importante, del tránsito o algo, y cuando a mí la persona me dice, Javier, es que fíjate que todo iba bien, o yo dije, bueno, si esto, hasta que esto no pase, me aguanto. Ese me aguanto es Plutón. Ese me aguanto es Plutón. Ya cuando yo vi que pasó esto y ya cuando yo vi tal cosa, dije, ay no, ahí exploté, hasta ahí llegué yo. Esa es la energía de Plutón, es la energía de explotar, la energía de implosionar, la energía de no me aguanto más, o sea, es la energía de estallido. Mismo lo que pasa con el planeta, mismo lo que pasa con la función plutónica, que es ese volcán donde todo el movimiento telúrico, ahora que el planeta literal como masa se ha venido moviendo, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en otras partes del mundo, últimamente han habido réplicas en otros lugares, todo este tema telúrico que es lo que rige Plutón, pues así como nosotros somos a imagen y semejanza también del planeta. Somos un pequeño mundo, somos un pequeño planeta que también tenemos nuestros propios volcanes, ¿no? La ventaja es que la conciencia de nosotros nos da muchas veces la oportunidad de administrar esa explosión, de poder administrar eso, de poder bajarlo, de poder canalizarlo un poquito mejor. Entonces, lo mismo ocurre con todo esto, es muy normal que se empiecen a despertar los temas volcánicos, ¿no? Dice por acá Lucy, Escorpio ascendente en Capricornio, Luna Tauro. ¿Cómo vienen los eclipses? Invitados a que se unan al evento de los eclipses. Me cuesta los límites, menos en los vínculos. Tengo Plutón en casa 7. No, pero es que Plutón en casa 7, poner límites en los vínculos es complejo. La energía de ya me cansé de aguantar, puf. Esa es la olla a presión, metamorfosis. Esa es la olla a presión, ¿no? Me cansé de aguantar y eso cansa. O sea, es contener, esa es la energía plutónica, contengo, 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 hasta que hay un punto en donde exploto y digo, ya, suelto, libero esa energía, que a la final esta es una energía tan plutónica que me entrego a la pérdida. Cuando nosotros ya me cansé, ya no doy más, ya no les ruego más, ya no hago esto más, ya no me pongo ahí más. Pues claro, evidentemente haces una renuncia, pasa a ser una renuncia. Bueno, dicen por acá, saludos Javier, excelente astrólogo. Gracias, mi niña, un abrazo. Tengo a Géminis en casa 9. Saludos desde Veracruz, Canadá. Mira, no, desde Vancouver, Veracruz. Vancouver, Canadá, dicen por aquí. Luna, exacto. Nací en Caracas, 10 de agosto. Pero es una energía y ayuda muy necesaria. Eh, y demás Plutón natal, muy bien. Hola. Claro, supremamente necesaria. Todo lo que nosotros hagamos con este punto. Ahora hay otra parte, ¿no? Listo, vienen los eclipses en agosto, todos pasamos por allí. Agosto es un mes que trae mucho movimiento en distintas áreas. Una manera en la que nosotros podemos olfatear, una manera de olfatear mucho, Plutón rige el olfato, lo que se rastrea, lo sabueso. Plutón, si lo podemos ubicar en una parte de nuestra conciencia o en una parte de nuestro entender, de nuestro cerebro, a Plutón se le da mucho el espacio del reptiliano, de la parte instintiva. Entonces, fíjense que el instinto está muy conectado con la nariz y el instinto está muy conectado con el chakra número 1 que tenemos en la entrepierna, justo en la zona periné, aquella parte de nuestra pierna o de nuestra base que no es el ano, tampoco son los genitales, sino es ese espacio, justo ese espacio que hay entre el ano y nuestros genitales, ahí en ese periné, ahí se anida Muladhara, el chakra número 1. Ese punto Muladhara o ese chakra o ese punto de energía llamado uno, que no es otra cosa más la traducción de Muladhara que raíz, base o construcción del yo, ahí donde se cimenta la energía del yo. Y ese punto Muladhara desde el periné, que es el que hace todo el viaje a través de la columna vertebral, conecta con la primera capa de nuestro cerebro, que es la reptiliana. Entonces, Plutón es el encargado de desarrollar el olfato.
Por eso hacemos muchas cosas plutónicas a través del olfato. Claro, Plutón rige el deseo, Plutón rige la lujuria, Plutón rige los encuentros apasionados desmedidos que si de pronto se lo cuento a otra persona, ¿qué va a pensar de mí? Plutón rige la obsesión, lo que decíamos al principio. Si es el regente del chakra uno, pues todas las emociones y todos los arquetipos relacionados hacia la estructura mamífera, o sea, hacia el desarrollo de que, a ver, estoy habitando este planeta y desarrollo el olfato. Podemos decir incluso que nosotros hemos venido perdiendo el olfato hace muchísimos años ya. Pero si nos devolvemos al hombre de las cavernas, si nos devolvemos a aquella época, éramos mucho más olfativos, podíamos olfatear el agua. Hay registros donde nosotros podíamos generar ese olfato, oler las feromonas. Podíamos identificar cuando en aquella época la mujer estaba en días de poderse embarazar o estaba en este proceso de ovulación. Eso lo podíamos olfatear, hombres y mujeres. Algo así como mirar mucho, Plutón rige todavía esos tentáculos, ¿no? Por eso está muy relacionado con el instinto, con el deseo, con la carne, con la lujuria. Plutón está muy relacionado porque ahí hay fuerza. No es porque sea malo, no es un tema de maldad, es un tema de que ahí hay fuerza y hay energía, eso es combustible. Eso es lo que nos ancla y nos ayuda también a hacer una gran cantidad de cosas, el deseo. Ha tenido muy mala fama el deseo en el transcurso de la vida, del tiempo. El deseo se le ha hecho el feo, ¿no? Como que el deseo es malo, pero el deseo es el que nos lleva a conquistar y a desarrollar el punto de yo. En aquella época había deseo de otras cosas, en aquella época habían deseo para hacer otras situaciones. En cambio, en esta época los deseos han cambiado, las luchas de poderes han cambiado porque ya tiene un contexto mental. Entonces ya hemos venido desarrollando la parte neocorteza y eso hace que el deseo instintivo primitivo de existir haya escalafonado y haya trepado, podemos decir, a otros puntos. Pero en aquel momento, Plutón también es el que conecta con ese tema de envolvernos, ese tema de llevarnos a un punto de adicción. Entonces, evidentemente ahí se esconden todas aquellas emociones que a veces no son tan fáciles sacar, explotar. Nos quedaba más fácil en aquella época ser plutonianos. No habíamos descubierto y no se sabía al ojo humano que existía un planeta Plutón, pero sí se sentía, se vivía y lo explorábamos de manera, incluso lo vivíamos de manera natural o de manera orgánica. Digamos que ahora ya le tenemos un contexto diferente. Eso también es lo que está sacando en Acuario. Eso es lo que está haciendo Plutón ahora en oposición a Júpiter en Leo. Fíjense, lo vemos afuera. Fíjense, digamos que ahora ya la gente no se cohíbe de muchas cosas. La gente ya sale con ese Plutón en el cielo, Plutón en Acuario. Las cosas se muestran de una manera diferente, ¿no? Dice por acá, Bebita, Venus en Marte, hace 12 años. En Colombia, un abrazo. Tengo Plutón en la casa 5, agosto en el mes, la purificación. Esto me gusta, mira, esto que está diciendo Carolina Restrepo, creo que está muy bien. Agosto es el mes de la purificación. Coincido enormemente, también creo que hay mucho, ¿no? Con este tema de la purificación. ¿Mm? Esta parte que dice Marisol, el olor de alguien es lo más seductor que existe. ¿Cómo huele el otro? Cada uno de nosotros tenemos un olor en particular. Por eso, olfatear, les contaba, olfateemos a través del instinto qué se está cerrando, qué huele a feo en nuestra vida. Olfateemos eso. Agosto es un mes con Plutón para olfatear. Claro, ustedes saben a qué me refiero cuando utilizamos esta parte de esto me huele a feo, yo siento que por aquí no es. Algo me dice, huele a feo, algo me dice, mi intuición, llámale intuición, Plutón, olfato, sexto sentido, ponle el nombre que tú quieras, pero es por ahí. Esa partecita que te está oliendo, que no es, que te devuelve, que nos devuelve a la parte primitiva, que nos retrasa, pues ahí es donde hay que ser muy sigilosos porque estas energías están siendo muy activadoras de nuestro olfato. Agosto es un mes que nos pone el olfato mucho más activo de lo normal.
Agosto es un mes que nos pone a mirar, como a darnos cuenta de ese punto. Ya que te estés sintiendo, que lo estés presintiendo, que lo estés olfateando, que lo estés oliendo, que por ahí no es y sigas ahí, eso ya se llama terquedad. Digamos que ahí ya es otro rollo. ¿M? Ahí ya es otro rollo. Dice por aquí, Sol Géminis, casa 7, Plutón en Escorpio, por ejemplo. Mira, Plutón en Escorpios, claro, los Plutones en Escorpios están siendo muy tocados, ¿no? Muy movidos por esta época. El eclipse del 12 me da en mis nodos invertidos. Norte en Virgo, Plutón en 5 y Libra. Este tema de los nodos invertidos, también he visto que algunos de ustedes tienen las cartas así, ¿no? Con los ejes nodales invertidos. Tiene su más y tiene su menos. Bueno, pues aquí hablamos un poquito de lo que viene agosto, de cómo se va a estar moviendo. Dicen por acá, astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Esa está chévere, ¿ah? Esa está buena. Maestro, buenos días. Dicen por aquí un abrazo también para ustedes. Buenos días. Muchas gracias por este viernes de entrada. Vamos recibiendo con la mejor de las energías mañana, 1 de agosto. Muy posiblemente nos veamos mañana para ver esta primera semanita, como es usual, sábado a sábado, que estamos viendo algo acerca de las energías de la semana. Me encantaría si lo hacemos mañana o si hago mañana las perspectivas, que esto va a ser de Esto va a ser del lunes 3, el lunes 3 de agosto, hasta prácticamente el domingo 9. Entonces, en esta semanita que viene, yo creo que vamos a poder ampliar mucho más. Mañana, las prospectivas, en el horóscopo de la semana que viene para la primera semana de agosto, nos vemos mañana. Los invito a que estemos mañana online en vivo para mirar signo a signo. Vamos a ir pasando cada ascendente y colocando la mira sobre todo en estos temas de Plutón, ¿no? Darle más la forma o el enfoque más hacia la energía plutónica, que es lo que va a estar mucho más activo en todo el mes de agosto. O sea, Plutón nos va a mover a muchos desde acá. Un abrazo para todos ustedes, cuídense, feliz viernes, disfruten, vayan a sus trabajos, sean muy calculadores de su olfato, estén desarrollando mucho la energía del olfato, muy activos también de estar olfateando todo, ¿no? Todo el ambiente, todo. Todo el ambiente de estarlo mirando desde ahí. Dicen por acá en Instagram, gracias Javier, me encantó verte, un abrazo, gracias. Muchas gracias también a ustedes por sus mensajes, sus comentarios. Aquí en YouTube, gracias. Hoy aprendí mucho, Javier, de lo que me ha pasado. Un abrazo también para ustedes, a los de YouTube. Gracias también por estar ahí siempre fieles. Hola Javier, estamos en un año y de mucha transformación. Muchas gracias por toda la introspección que hiciste en mí hoy. Un abrazo también, qué rico. Me encanta que sea de esa manera, que sea, pues estos espacios es para eso, ¿no? Para finalmente poder conectar. Gracias Javier, igualmente feliz viernes para ustedes. Saludos cordiales desde Lima, Perú. También un abrazo para la gente de Lima, Chile, y nos vemos muy posiblemente mañana en el horóscopo de la semana. Abracito.